Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas. Como lo decía hace un momento, ayer 31 de enero se conmemoró un aniversario más, 41 aniversario de la quema de la Embajada de España, en la que murieron 37 personas. Españoles y guatemaltecos terminaron quemados en aquella ocasión. Para tratar este tema hemos convocado, hemos invitado y agradecemos que han aceptado nuestra invitación a dos historiadores, el licenciado Adolfo Molina y Aníbal Chajón. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Inicio con Adolfo Molina. Recuerdo hace un año, habrá sido, que tuvimos la oportunidad de estar acá con usted, todavía usted aquí en cabina, creo yo, si mal no recuerdo, presentando su libro, un libro que vuelve a recuperar y se vuelve importante por los hechos que describe y las evidencias que presentan. Adolfo Molina, hoy, un año después de lo de su libro, ¿cómo ve, cómo analiza qué tantos aportes, qué nuevas cosas han sucedido? Porque sabemos que ha habido muchos guatemaltecos que a partir de su libro han aportado más evidencia de lo sucedido aquel 31 de enero de 1980. Cómo no, buenas noches, amables oyentes, buenas noches Carmina, Mariano, un gusto estar con ustedes nuevamente y un honor compartir la charla con don Aníbal, que es un autor que yo leo bastante, muy bien versado en historia de Guatemala. Efectivamente, hace un año tuvimos el gusto de estar presentes en una entrevista. Hoy ya es virtual la cosa, ha pasado un año y hay nuevas experiencias al respecto. El libro afortunadamente tuvo una buena acogida dentro del público y a lo largo de las opiniones que escucho y los resultados de las librerías, etcétera, llegué a la conclusión que el motivo es uno y es el desconocimiento que tristemente hay en nuestra población con respecto tanto al conflicto armado como a nuestra historia reciente política en el país. Tal parece que fue una noche oscura que todo el mundo quiso pasar la página y no revolver mucho en ella. Y cuando aparece un libro como el que presentara el año pasado, en el cual da una versión distinta a la versión que regularmente se ha implantado en versiones en el país. Un evento el cual estuvo rodeado de un escenario que era el conflicto armado, para muchas personas fue muy sorprendente y novedoso encontrar datos que no recordaba o nunca los tuvo. Y eso es la razón del interés que el libro causó. Un año después, en mi mente hay un análisis distinto. No fue mi intención seguir debatiendo sobre el tema de lo sucedido en la embajada. Esa fue la razón de haberlo escrito, que lo que yo sabía al respecto lo plasmara en blanco y negro para aquel que lo quisiera ver. Creo que hoy los temas de actualidad son mucho más importantes y libros como este solo nos abren los ojos a darnos cuenta que las bases que hoy tenemos no necesariamente son las correctas para poder debatir en la crisis que actualmente vivimos. Gracias. Doctor Chajón, sobre lo que mencionaba el señor Molina Sierra, sobre lo que sucede en Guatemala, que hay personas a las cuales les incomoda esta verdad. A mí me llama la atención que en la página de la Embajada de España, por el año pasado haberse cumplido los 40 años, dice 40 aniversario del asalto y la quema de la embajada. Sin embargo, si vamos a Wikipedia, que no sé quién lo editaría, dice matanza en la Embajada Española de Guatemala. Y aunque si bien mencionan el libro y la versión del señor Adolfo Molina, el título ya de por sí sugiere una cosa muy distinta a la
versión de la embajada y el resto que conocemos en Guatemala. Ya se está reescribiendo con una sola palabra, porque es diferente decir asalto y quema a decir matanza, aunque el fondo haya sido igual. Lo escuchamos, doctor. Bueno, mi opinión al respecto es que tanto, bueno, recuerden ustedes que Wikipedia es un proyecto en el que puede intervenir cualquier persona que desee aportar y que sea aceptado por los editores. Entonces, creo que la tendencia es bastante clara, es evidente, y tal vez uno de los temas importantes es que esto es algo que vende, que editorialmente, que en ciertos países, especialmente del norte de Europa, consigue financiamiento, y entonces es algo con lo que pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Países como nosotros, como el nuestro, siempre van a ser vistos por los países del norte europeo como sociedades que necesitan mucho apoyo de ellos. Y efectivamente hay organizaciones que se benefician directamente con el manejo muy hábil que hacen de la información y diríamos, de lo que el público en esos países espera. Si ustedes son expertos, ¿no? La agenda SETI está basada en un principio básico. Las personas quieren escuchar aquello con lo que se sienten identificados, con lo que se sienten cómodos. Estas sociedades del norte de Europa piensan que en las otras sociedades se necesita trabajar mucho por los derechos de las personas, y entonces al enterarse, al financiar, al apoyar esta versión, pues se sienten como liberados, se sienten como que están haciendo un verdadero aporte por el desarrollo de la humanidad. ¿Y qué pasa con Guatemala? ¿Sí? Si me permite, su apreciación sobre esos hechos del pasado 31 de enero de 1980, y sobre todo porque el libro de Adolfo Molina Sierra vino en un momento no solo de 40 años, sino también a evidenciar y a desenmascarar muchos de los mitos y relatorías que se habían construido alrededor de este hecho lamentable hace 41 años. ¿Usted cómo valora? Pues evidentemente hay muchos temas de coyuntura que ocultan la posibilidad de debatir, pero usted como historiador y sociólogo, la relevancia de que se haya presentado un libro con esas características y que por algún tiempo permitió un debate serio al respecto de los hechos concretos y las verdades. Bueno, definitivamente las ciencias sociales lo que buscan son los hechos concretos, comprobables, verificables. Entonces, esta publicación es un gran aporte para que conozcamos. Pero a lo que iba es, ¿a qué pasa con la sociedad guatemalteca? Bueno, no nos gusta leer, no nos gusta informarnos. Tenemos una facilidad sorprendente para olvidar nuestra historia reciente, y entonces es bastante complicado si no hemos leído ni siquiera las dos versiones. Es más difícil emitir un juicio, es más difícil emitir una opinión, pero es más fácil estar conectado con las redes sociales y viendo qué vestido se puso alguien, viendo qué borrachera se puso otra persona. Entonces, creo que el verdadero problema de nosotros es que nos dejamos llevar y no nos gusta informarnos. La verdad, no importa cuál sea la tendencia, pienso que todas las opiniones son válidas sobre los hechos, ¿verdad? Los hechos en sí son muy cuestionables, pero las opiniones son válidas, pero las personas no quieren informarse. Entonces, creo que el problema es ese. Estamos luchando contra esa ignorancia que prevalece, y no importa, porque luego la gente emite una opinión sobre algo tan superficial, la opinión, porque no tiene fundamento, no ha leído, no se ha informado. Creo que eso es tal vez lo más difícil de superar
Y es uno de los retos más grandes que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a informarnos de la verdad si no leemos, si no queremos dedicarle tiempo a esto y si pensamos de una forma bastante absurda que la historia es algo muy remota, que es algo que no nos afecta, que es algo que es ajeno, que es de los otros y que no es nuestra, ¿verdad? Eso. Licenciado Molina Sierra, ¿hay algo o considera usted que hay algún paralelismo de lo que sucedió en el año 80 con esta tragedia a lo que está sucediendo en este momento, afortunadamente no de esa magnitud, pero sobre la intervención extranjera de un grupo de personas para querer manipular la situación política nacional? Carmina, para los guatemaltecos no es nada extraño que tengamos una intervención extranjera. Este año estamos queriendo celebrar 200 años de independencia y suena un tanto irónico. Yo creo que son 200 años de soportar intervención extranjera. Nunca hemos dejado de tenerla. Creo que un país pequeño como el nuestro y pobre siempre va a ser víctima de intervencionismos de aquellos países que como potencias desean llevarnos por el carril que a ellos les interesa. La guerra del conflicto armado no fue algo extraño. Recordemos que esto fue producto de una guerra fría que se libraba entre otras potencias muy ajenas a nosotros, pero aquí era caliente y por eso fuimos víctimas de esos sucesos. No es un paralelismo, es un poco más de lo mismo, diría yo, y lo seguiremos viendo porque los guatemaltecos hemos sido muy dados, primero, a no tener ese patriotismo o nacionalismo con fervor que inclusive vimos en épocas más remotas de nuestra historia con personajes muy connotados y que hemos visto que a medida que vivimos el sueño de la paz y la nueva era, ese nacionalismo se ha ido perdiendo. Cada vez encontramos menos gentes que quieren a la nación, a su patria. Tenemos una tremenda confabulación tratando de segregarnos, tratando de separarnos, sembrando la lucha de clases, queriendo apartarnos de una manera u otra. Hace poco oí otra entrevista entre dos personajes políticos y uno se atrevía a decir que el día de la independencia, que la independencia fue hecha por los criollos, que no fue una independencia que hicieran los pobres. Me imagino que en ese concepto los pobres todavía siguen siendo españoles, ya que no se independizaron. Pero como recuerdo bastante bien el Acta de Independencia de 1821, su versión decía que se independizaban los guatemaltecos. No habló que se iban a independizar el grupo de criollos, el grupo de ladinos, el grupo de indígenas, en fin. En ningún momento hablamos de un grupo patriótico separado o distinto. Hoy resulta que tenemos versiones, inclusive leyes aprobadas por los acuerdos de paz en que se quiere tener una nación dividida y un segmento que tenga una ley específica y otro que tenga un territorio aparte. Eso es totalmente contrario al concepto filosófico, práctico y jurídico de lo que es una nación. Una nación es un pueblo y como un pueblo debemos reaccionar y reaccionar ante todos estos mensajes que nos vienen a dividir, porque lo único que hacen es fomentar más la polarización que aún tenemos. Doctor Aníbal Chajún, en la respuesta de Adolfo Molina Sierra me llamó la atención ese concepto del malinchismo y a la luz del evento del pasado 30, bueno, que se conmemoró ayer, 31 de enero, tanto histórico como actualmente, ¿qué tanto daño le hace a la Guatemala, a la sociedad guatemalteca, ese arraigado malinchismo de creer y confiar más
en lo que viene de afuera que en lo propio, incluso para la interpretación y lectura y entendimiento de nuestra historia? Bueno, esto tiene un origen muy concreto. Es durante los gobiernos liberales, fundamentalmente con José María Reina Barrios. El sistema educativo guatemalteco se transformó y se tomó como valioso solamente lo que venía de fuera. ¿Qué ha pasado con esto? Generación de maestros, tras generación de docentes, tras generación, ha venido repitiendo que lo importante, lo valioso, es lo que viene de fuera. Mejor si es de Europa o mejor aún si es de los Estados Unidos. Entonces, esa idea ha permanecido en el sistema educativo y usted lo puede ver sobre todo en las reformas que se hacen continuamente. Se van eliminando los rasgos de la identidad guatemalteca para darle prioridad a la matemática, al lenguaje en castellano, que, en fin, las reformas no han sido lo más positivas posibles. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Es bueno lo que viene de fuera y nos lo dice el sistema educativo, nos lo refuerza. Llega usted a la universidad y hay facultades donde los maestros, los docentes le enseñan a los estudiantes que pobrecitos las demás facultades son de tontitos porque ellos llevan más matemáticas, porque ellos llevan más química. Entonces, ¿qué pasa? Los estratos académicos que tienen alto nivel académico se van convenciendo desde que son muy pequeños que lo importante, lo valioso es lo que viene fuera de Guatemala. Y cuando llegan a la universidad, lo valioso es lo que está fuera de Guatemala, ¿verdad? La tecnología. ¿Y qué pasa? Los cerebros guatemaltecos se van al extranjero, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sale en las noticias? La persona que tuvo éxito en Silicon Valley o que tuvo éxito en otra parte del mundo. Y entonces, los medios que están dirigidos por personas que pasaron por ese sistema educativo, que están integrados por periodistas que pasaron por ese sistema educativo, creen verdaderamente, absorben y hacen suyo ese concepto, esa idea, que lo importante es lo que viene de fuera. Y entonces, ¿qué pasa? La interpretación de nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestra situación mala económica, es valiosa si lo hace una persona de fuera. Nuestras condiciones no son estimadas. Entonces, creo que ese es otro reto importante a superar y que los políticos que ocupan puestos importantes en los gobiernos no siempre lo dejan de lado porque la educación es una inversión a muy largo plazo y bueno, una situación como la que vivimos ahora en que miles de niños quedaron fuera del sistema educativo, yo creo que es algo realmente que nos debería preocupar como sociedad y bueno, vamos a ver qué ocurre. Licenciado Molina Sierra, hay un tema muy candente en este momento a nivel mundial, que es la teoría, la cultura de la cancelación, y sobre todo porque busca borrar la historia de esas verdades incómodas que no cumplen una versión determinada de los hechos, sea cual sea. Lo importante de la historia es conocer todas las versiones porque cada quien lo vivió diferente. Por eso su libro, así como el que presentamos recientemente de los hermanos Valdés Pais, también cuentan un lado de la historia que el resto del país debe conocer. ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación que se está inclinando también en ciertos textos escolares a esa cultura de la cancelación, solo enseñando cierta parte de la historia para que no incomode a ciertos sectores extranjeros, muchos de ellos también? Sí, mire, es un hecho real, no es ningún secreto, pero quien controla el presente es el que diseña cómo va a querer la historia. Yo siento que el factor que está haciendo falta en el país, al menos con relación a la historia reciente, contemporánea, es que no hemos contado con una verdadera fuente creíble que trate sobre estos últimos, diría yo, 60 años. Tal vez me fui muy lejos, pero es para enmarcar el concepto de lo sucedido en el conflicto armado hasta la fecha. Si lo vemos
conocemos muy bien que está una versión de la historia plasmada en el REMI, Recuperación de la Memoria Histórica, que produjo la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Pero también sabemos que muchos elementos de la Iglesia Católica estuvieron vinculados en el conflicto armado. Y a juzgar por sus actuaciones desde esa época para acá, notamos que siguen en un interés de participar en un ambiente ideológico político del país. Entonces creo que no fueron los mejores llamados a hacer una recopilación histórica de lo sucedido, porque fue obviamente muy sesgada. Cuando vemos lo que podría considerarse la versión oficial de lo sucedido con el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que por el apoyo que tuvo del Estado a que se realizara, no quiere decir que haya sido la versión que el Estado produjo. Este fue una obra producto de las Naciones Unidas y lo único que hicieron fue recoger el REMI, copiarlo en él y sacar la publicación. Pero nosotros no tenemos una historia contada con claridad y honestidad por parte de los grupos guerrilleros que pelearon en ese conflicto armado. Como tampoco tenemos una historia oficial por parte del Estado de Guatemala que lo diga. Entonces, ¿en qué nos basamos para conocer nuestra historia? Pues, Múltiples... Licenciado Molina Sierra, sí, la verdad que usted ha colocado temas de trascendencia e importancia que merecen más tiempo, pero hoy el tiempo nos castiga, así que debo de dar por concluida la entrevista, solo otorgándole 30 segundos al doctor Chajón para una recapitulación breve, concreta, acerca del 31 de enero de 1980. Bueno, la historia de Guatemala está llena de tragedias, pero observemos algo importante. Después de cada tragedia viene el pueblo guatemalteco, se levanta y sigue adelante. Yo creo que eso debiera ser lo importante de la enseñanza de la historia. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero somos una sociedad que puede salir adelante y lo hacemos. Superamos terremotos, superamos políticos, superamos huracanes, superamos esas tragedias. ¿Por qué? Porque somos un pueblo fuerte, porque nuestra familia es lo más importante para nosotros. Yo creo que tenemos que valorar ese aspecto importante de ser guatemaltecos. Y agradecemos a Adolfo Molina Sierra y a Adolfo Chacón que nos hayan acompañado esta noche, y estoy seguro, y le voy a pedir a producción que los invitemos próximamente, porque hay todavía bastante que discutir a partir de su conocimiento y experiencia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Hasta luego. Bien, Carmina, cerramos la noche. Excelentes ambos, la verdad. Sí. Bueno, ambos temas fueron fuertes sí e importantes, pero este en especial porque nos están cambiando la historia y el presente. Nos estamos dejando que nos cambien la historia. Y eso no lo queremos y no debemos permitirlo. Bueno, buenas noches, buen descanso, hasta la próxima. Miércoles con Carmina estaremos nuevamente, así que los esperamos.